Bueno, eh, vamos a calcular en este video el campo y el potencial eléctrico a partir de una distribución de carga conocida. El fundamento o la base va a ser la ley de Coulomb. Ley de Coulomb, que es una ley de fuerzas. A partir de ahí vamos a calcular el campo eléctrico y después el potencial eléctrico. La expresión. Entonces, la ley de Coulomb dice que si yo tengo una carga, le voy a poner este vector de posición en verde. Y además existe otra carga. Ahora mismo no importa el sentido de la carga. La fuerza que le hace una de las cargas a la otra es proporcional. Es proporcional al producto de las cargas dividido la longitud que lo separa. Entonces por aquí vamos a suponer que este vamos a llamarlo R', y el vector posición de la carga que va a realizar la fuerza, y llamemos a este R. Los dos son vectores. Que simplemente es el vector posición del punto donde voy a calcular la fuerza. Entonces esta distancia vectorialmente se suele llamar R. También la voy a llamar R. Ese vector, pues, después hablamos de la distancia que va a ser la magnitud de él. Ese vector va a ser R menos R'. Aquí se ve que si yo cojo a R' y le sumo R, obtengo R. Entonces, si yo de R resto R', me queda R. Listo. Este punto, donde voy a calcular el campo, vamos a llamarlo punto P. Tiene coordenadas X, Y Z. Y este punto donde está ubicada la carga que va a ejercer la fuerza sobre la otra, llamémoslo Q, y tiene coordenadas X', Y' y Z'. Eh, lo de la prima ahorita no es tan, bueno, sí es importante, pero después cuando cambiemos esa carga por una distribución, sí va a ser, se va a notar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular la fuerza. Entonces la fuerza simplemente va a ser, ponerla acá, la fuerza que le hace esta carga a esta, simplemente va a ser una constante de proporcionalidad, que a su vez el producto de las cargas, que no he dicho qué signo tienen, si son positivas o negativas, pero ahora dejémoslo así. Producto de las cargas dividido la distancia. La distancia es la magnitud de R, o simplemente la magnitud de R menos R' al cuadrado en la dirección de un vector unitario que vaya desde esta carga a esta. Es decir, que tiene la misma dirección de R y es unitario. Entonces, para hacerlo unitario, pues coloco el mismo vector y lo divido entre la magnitud R menos R',
lo que hace que la expresión me quede como K sub E, producto de las cargas, R menos R prima, lo pongo aquí, R menos R prima, el vector, y todo eso dividido entre R menos R prima, la magnitud de R menos R prima al cubo. Listo, esta sería la ley de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb. ¿Ahora qué pasa? Eh, a partir de esta ley eh, vamos a calcular el campo eléctrico y potencial eléctrico, pero no de una carga. Aquí hice la forma más sencilla, que es una fuerza entre carga. Si llamamos, podemos acá cambiar R. Aquí lo hice simplemente utilizando estos vectores iniciales, sin meter a R. Vamos a decir, por ejemplo, K sub E tiene una equivalencia. K sub E es 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Toda esta carga está en el vacío, ahí no en un material, sino en el vacío. Entonces, haciendo esos cambios y también diciendo que, vamos a decir por acá, que la magnitud de R sea simplemente R, y vamos a definir a su R como el vector R sobre su magnitud. Haciendo todos esos cambios, esta expresión queda queda más bonita. Queda 1 sobre 4 pi epsilon 0, producto de las cargas. Y aquí no vamos a colocar R menos R, vamos a colocar R, simplemente R, el vector, y aquí colocamos R, la magnitud del vector R al cubo. Pero puede quedar más bonita, más simple, como la que aparece en los libros. 4 pi epsilon 0, el producto de las cargas sobre su distancia al cuadrado en la dirección de un vector unitario a su R. Miren que a su R es R sobre R, entonces por eso que queda R al cuadrado. Y esta expresión está más simplificada, pues igual tienen que hacer todos esos cálculos. Tienen que calcular a R, pero se ve está más compacta. Bueno, ahora ya hicimos la ley de Coulomb, vamos a encontrar o hacer la misma ley de Coulomb, pero ahora para encontrar la fuerza cuando no es una carga, sino una distribución de carga. O sea, vamos acá. Y a partir de ahí vamos a deducir el campo. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a tener es una distribución de carga. Vamos a colocar aquí nuestro sistema de referencia. Z, X y Y. Perdón, y vamos a ubicar aquí
hacer una barrita. Voy a hacer una barrita por el hecho de que estoy trabajando en cartesianas, pero eso igual puede ser una esfera. Lo tal es que sea un cuerpo que no sea puntual, o sea, que no sea un punto. Ahorita trabajamos con un punto, con una carga puntual. Ahora vamos a trabajar digamos que esto es una distribución de carga y que ahí en su centro, pues hay un diferencial de carga pequeñito ahí. Ahí está el pequeño diferencial. Entonces ya no se puede hablar de fuerza, sino de un diferencial de esa fuerza, como vamos a trabajar con un diferencial, y el punto de acá se sigue llamando igual. O sea, este va a ser el punto P, ¿no? Usando el lápiz. El punto de acá va a ser el punto, va a ser el mismo punto P donde está la carga. Es decir, que las coordenadas son las mismas. Y ahora, este va a ser el mismo R que mostramos allá, R mayúscula, R mayúscula. Vamos a ponerlo aquí. Ay, se me trabó esto. Un error aquí, se trabó. Listo. Ahí volvió todo. Creo que no volvió la R. Listo. Bueno, entonces tenemos AR, R mayúscula. Digo que tenemos R minúscula y está R prima. Y ya sabemos que R es R menos R prima, que la magnitud de R es R y que además un vector en la dirección de a su vez de R es R dividido R. O sea, R mayúscula dividido su magnitud. Listo. Eh, bueno, ahora ya no se va a trabajar con fuerza, sino que se calcula en un diferencial de fuerza. O sea, un diferencial de fuerza que va a estar dado por un diferencial de carga. La carga de acá, la carga que está acá, Q, y esta es una distribución de carga. Vamos, vamos a suponer que aquí está ρ, que depende de X', y el prima, y Z'. Esa es la distribución. Entonces ahora la fuerza se va a calcular es así. Cambio la carga que la tenía ya por un diferencial de carga que es este que está ejerciendo la fuerza. Y lo demás sigue igual. Es decir, sigue igual el R cuadrado que estaba acá. Sigue igual la sub R unitario. Y sigue igual el 4pi epsilon 0.
Vamos a ubicar esto de tal manera que me quede en vector a su R delante. Colocarlo así. Listo. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, bueno, es que yo estoy calculándole la fuerza que hace un pequeño diferencial de carga a este punto. Y a mí me interesa es todo. O sea, saber la fuerza que hace todo este bloquecito. Entonces, para saber la fuerza que le va a hacer ese bloque a esta carga que está en ese punto P, hay que hacer hay que sumar todas las contribuciones, la que le hace este, la que le hace este, la que le hace, mejor dicho, cubrir todo ese volumen. Entonces ahí lo que vamos a hacer primero que todo es convertir ese diferencial de carga en, o calcular una densidad de carga. ¿Cierto? La densidad sería, la densidad de masa que todo el mundo conoce es masa sobre volumen. Bueno, como una densidad de carga, Rho va a ser carga sobre volumen. Pero eh, a nivel de diferencial, pues va a ser de Q sobre el pedacito de volumen. Entonces de aquí puedo despejar de Q como Rho, que no va a ser constante, puede ser constante, claro, pero va a depender de las coordenadas X', Y', Z'. Eh, Coloquémoslo aquí el prima una vez. Vamos a ver que depende, que vamos a integrar en este volumen que tiene coordenadas X', Y', Z'. No, y que X, Y, Z va a ser la ubicación del punto. Eso es como para no confundir. Listo, traemos eso acá. Entonces nos queda que el diferencial de fuerza va a ser la carga por ese rho, por el diferencial de volumen, sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Ese va a ser un diferencial de fuerza. Listo. Bueno, yo creo que listo. Ahora, pues integramos sobre este volumen y ya encontramos la fuerza. La fuerza va a ser la integral sobre ese volumen, que lo voy a poner así prima, porque no se integra sobre x, y, z, sino sobre x', y', z'. A su r, que es la dirección, q, rho, pongo rho prima, pero para no poner esto, rho de y', de z'. Bueno, vamos a darlo así por ahora. Integramos sobre ese volumen prima y dividimos entre 4, ¿no? Dividimos entre 4pi epsilon 0 r cuadrado y esa va a ser la fuerza que le hace este bloque a esa carga en ese punto. Listo. Ya se tiene la fuerza, ahora sí se puede empezar a hablar de campo eléctrico. Pues, ¿qué pasa? Que para que este bloque haga fuerza tiene que haber un cuerpo, en este caso es una carga, sobre la cual él está ejerciendo esa fuerza. Pero si yo quito esa carga, ahí debe existir algo. Entonces ahí existe un campo eléctrico. El campo eléctrico no tiene que estar la carga ahí para existir, él existe. Solo que él está esperando que llegue alguien para una carga para ejercer, para que exista ahí una fuerza. Pero él está ahí presente.
en espera de que llegue una carga para él actuar sobre esa carga. O sea que el campo eléctrico siempre, si existe una distribución de carga, él existe en cualquier punto. ¿Pero para qué se usa la carga? Pues para demostrar que él está ahí. Bueno, eh, vamos a calcular el campo. Esta expresión aparece en unos libros. El campo eléctrico es la fuerza sobre la carga. O es más común ver esto, que la fuerza eléctrica pues, es la carga por el campo eléctrico. Vamos a usar la primera para encontrar la expresión para el campo eléctrico. Perdón. Bueno, haciendo esto, que es prácticamente dividir, encontramos que ese campo eléctrico simplemente va a estar dado por, le quitamos esa Q, va a estar integrado por, va a estar dado, perdón, por la integral sobre ese volumen de la distribución, voy a poner la ρ', ya saben que es que depende de x' sobre ese volumen sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando con el campo? Pues que yo quito esta carga, pero igual sigo calculando el campo en ese punto. Bueno, entonces aquí ya tengo la expresión, una de las expresiones que estaba buscando, que es la expresión para el campo eléctrico a partir de cómo calcular el campo eléctrico cuando conozco la distribución de carga usando la ley de Coulomb. ¿Qué necesito? Pues la distancia a la que está el punto de la distribución de carga. Necesito la densidad de carga y el volumen, pues eso dependiendo de la figura que esté ejerciendo ese campo. Listo. Bien, ahora viene el cálculo interesante, que es encontrar el potencial eléctrico. Y aquí encontramos, vamos a ponerle por aquí. Listo, entonces vamos a, ahora sí, ahora a partir del campo eléctrico vamos a calcular lo que es el potencial eléctrico. Entonces, ya se tiene la expresión para el campo eléctrico, vamos a calcular ahora la expresión para el potencial eléctrico. Bueno, entonces lo que encontramos que el campo eléctrico da una distribución de carga, se podía calcular como la integral sobre un volumen. Aquí voy a colocar el vector director de ese campo, de ρ, que depende de x', y', z', en el volumen, sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Listo. Ahora a alguien se le ocurrió, bueno, antes de eso, vamos a decir algo. Como la carga eh, está en reposo, o sea, no se está moviendo, la barrita está quieta, este campo es conservativo. O sea, el campo es conservativo. 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 ¿Eso qué quiere decir? O irrotacional.
o irrotacional. Eso lo que quiere decir es que el rotacional de ese campo es cero. El rotacional de ese campo es cero. Y si el rotacional de ese campo es cero, hay una identidad vectorial. Vamos a usar esta identidad vectorial, que el rotacional del gradiente de una función escalar que la vamos a llamar phi es cero. Entonces esto quiere decir que como el campo E es conservativo, el rotacional es cero, entonces yo puedo expresar ese campo E como el gradiente de una función escalar, que va a ser el potencial eléctrico. Se suele colocar un signo menos acá, pero bueno, este signo menos sale, ahorita va a salir, él sale solo, pero bueno, eh, se suele escribir así, menos el rotacional de una función escalar. Perdón, menos el gradiente de una función escalar. Rotacional es este. Listo. Ahora sí les voy a decir lo que se le ocurrió a alguien y fue calcular el gradiente de 1 sobre R. Y con eso se puede encontrar expresión para el potencial eléctrico. Bueno, ¿y quién es 1 sobre R? Es R, este es R', y este que es R, es R menos R'. Entonces, este es un punto, ¿sí? X, Y, Z, y este punto, donde está el diferencial, es X', Y', Z'. Así que nos interesan las coordenadas de R. R va a ser R menos R', o sea, el vector R que es X, Y, Z, porque va desde el origen hasta ese punto. Le restamos el vector R', que es X', Y', Z', que va desde el origen hasta la coordenada del punto Q. Entonces, en otras palabras, pues R tiene coordenadas X, menos X', perdón, Y, menos Y', Z, menos Z'. En las tres direcciones, en la dirección X tiene X menos X'. En la dirección Y menos Y'. En la dirección Z, Z menos Z'. ¿Cuál es la magnitud? Porque es que acá estamos diciendo, vamos a calcular el gradiente de 1 sobre R. Sí. Vamos aquí, vamos a traer a R para acá. Y ahora sí vamos a hallar a R, perdón, como la magnitud de R. Decir que R es X menos X', todo esto al cuadrado, más Y menos Y', todo esto al cuadrado, más Z menos Z', no Y, al cuadrado. Como es la magnitud, va elevado a la 1/2, o le sacamos la raíz. Aquí me queda más fácil ponerle 1/2, entonces yo le pongo 1/2. Entonces, ¿quién es 1 sobre R? Pues 1 sobre R va a ser esto, pero el exponente lo vamos a cambiar. Ya no es 1/2, sino menos 1/2. Eso quiere decir que, no, que es 1 sobre R. Listo. Eso es 1 sobre R.
No, esta expresión es que le vamos a calcular el gradiente. Vamos a fijarnos para otra página. El procedimiento no es tan largo. Se ve largo, pero en realidad vamos a calcular el gradiente de x solamente. Y después suponemos que va a ocurrir lo mismo. No, en realidad ocurre lo mismo para y y para z, entonces no es necesario irnos hasta allá. Listo. Aquí tenemos 1 sobre r. Entonces ahora vamos a calcular el gradiente de 1 sobre r. Este gradiente aplica sobre x, y, z. Entonces vamos a el operador nabla. Pues el operador nabla en la dirección de a sub x calcula la derivada respecto a x. En la dirección de a sub y calculamos la derivada respecto a y. Es decir, que vamos a derivar ahora. En la dirección a sub z calculamos la derivada respecto a sub z. Este es el operador nabla. Y esto es lo que vamos a aplicarle a 1 sobre r. Entonces, cuando yo le aplico eso a 1 sobre r, me va a quedar en la dirección a sub x, la derivada respecto a x. Entonces, la derivada respecto a x es toda esta expresión. Bueno, primero que todo, vamos a la derivada externa. Menos un medio, ¿cierto? Bajo el exponente. Y toda esa expresión que la voy a copiar más bien. Esta expresión ya no queda a la un medio, sino a la 3 medios. O sea, porque al un menos un medio le tienes que restar 1 cuando derivas. Y entonces 1 es como tener 2 medios. Entonces puedo decir menos 1 menos 2 menos 3 medios. Listo. Esa es la derivada externa. Y la derivada interna va a ser 2 por x menos x' por la derivada más interna, porque miren que es que también tengo que calcular la derivada de x, que es 1. Pues listo. He terminado. Ahora voy para a sub y ocurre lo mismo. Entonces no voy a hacer, sino en a sub y ocurre algo similar y en a sub z ocurre algo similar. No me interesa porque, bueno, el que lo quiere hacer, pues que lo haga. Aquí no lo voy a hacer porque si ya hice el primero, los demás se deducen. Bueno, este en medio se cancela con este 2 y lo que me va a quedar es, en la dirección a sub x, me queda x menos x' menos x'. Y vamos a tratar de reconocer lo que hay aquí. Aquí está r elevado a la menos 3. Bueno, ¿y por qué r a la menos 3? Pues yo tengo algo elevado a la menos 3 medio. Entonces es como tener esto a la 1 medio elevado a la menos 3. Y la raíz cuadrada de a, vamos a suponer que es r. Y de hecho es r. La raíz cuadrada de todo esto es r. Y si lo elevo a la menos 3, pues me queda r a la menos 3. Listo. Bueno, eso mismo va a pasar en a sub z. Ah, pues se me escapó un signo menos aquí.
Voy a ponerlo aquí. Ahora sí, eso mismo pasa en A sub y menos, menos y menos y prima r a la menos 3 y pasa lo mismo en A sub z. Por eso es que no lo hice ahorita. Z menos z prima r a la menos 3. Listo. Ya está cogiendo forma. Vamos a poner vamos a sacar saquemos el signo menos, está aquí, está acá, y saquemos ese r a la menos 3 que lo puedo poner 1 sobre r a la 3 y vamos a dejar aquí x menos x prima en y menos y prima y z menos z prima en las tres coordenadas. Es decir, que ¿quién es? Este vector, pues el vector r. Entonces me queda menos 1 sobre r a la 3 y este es el vector r. Y el que no crea que es el vector r, pues mírelo acá. Yo no lo calculé por aquí. Ah, míralo acá. Tiene esta forma, en las tres coordenadas, solo que yo acá lo coloqué así de manera, ese es el vector r, y aquí viene lo interesante. Si yo coloco esto así, 1 sobre r cuadrado, r sobre r, mire que r por r da r al cubo de todas maneras. Este señor es a su r. Entonces me queda que menos a su r sobre r cuadrado. Y a eso queríamos llegar. No sé a quién se le ocurrió, desconozco en este momento a quién se le ocurrió esta idea, pero la derivada, perdón, el gradiente de 1 sobre r es menos a sub r dividido r cuadrado. Listo. Con esa expresión en mente, recordamos la del campo. ¿Dónde hallamos el campo? Acá en esta. Eso. La expresión del campo. Yo corro esto hasta abajo. Listo. Esta expresión es importante. Vamos a marcarla aquí en verde. Porque esta es la que nos va a ayudar a encontrar una expresión para el potencial. Listo. Vamos acá. Vamos a pegar la expresión para el campo. Vamos a llevarla arriba. Bueno, ¿qué necesitamos? La expresión para el campo. Saber que el campo es conservativo. Eso quiere decir que el rotacional de ese campo es cero. Conservativo y rotacional. Saber que existe esta identidad, que el rotacional del gradiente de una función escalar phi es cero. Y si esta, como esta es una identidad, entonces, sí, ¿verdad? Entonces, va a existir, yo puedo expresar a E como el gradiente de una función escalar phi.
Voy a colocar aquí el signo menos, que eso es para que todo coincida. Si no coloco el signo menos, no coinciden las cosas. Bueno, igual da igual. Igual si lo colocamos aquí, si colocamos menos el gradiente también va a dar cero. Este signo menos una constante. Bueno, teniendo esto claro y sabiendo, obviamente, que el gradiente de 1 sobre R es menos a su R sobre R cuadrado. Listo. Sabiendo esto, vamos a reemplazar 1 sobre R acá. Mire que nosotros tenemos a 1 sobre R aquí. Voy a señalarlo aquí. A su R dividido R cuadrado viene siendo el gradiente de 1 sobre R. Entonces ese campo E, ese campo E, ese campo E, que es la integral sobre el volumen, voy a traer ese R cuadrado acá, rho prima dB 4pi epsilon 0. Aquí tengo, voy a reemplazar. Ah, bueno, pero ojo, que aquí yo tengo esto positivo. Bueno, ahí es donde aparece el signo negativo. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que multiplicar por menos, o sea, lo que tengo aquí es eh, multiplicar por menos esta expresión y me queda positiva, ¿sí? Y si la multiplico otra vez por menos, me queda la expresión original. ¿Listo? Entonces simplemente el signo menos lo va a dar afuera. Multiplico por menos afuera. Multiplico por menos aquí adentro. ¿Cierto? Menos por menos da más. No estoy alterando la expresión original. Eso es lo que quiero que vean. Rho prima de B. Epsilon 0. Listo. Entonces aquí, ¿quién tengo? Ahí tengo el gradiente de 1 sobre R. Y apareció el tan anhelado signo menos que les dije ahorita. Mírenlo acá, mírenlo acá. Y apareció. De rho prima de B, diferencial de volumen. Este de B es diferencial de volumen. No sé si lo habré dicho. 4pi epsilon 0. Estamos a un paso de llegar a algo similar a esto. O sea, estamos a un paso de phi. Y el paso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este gradiente actúa sobre las coordenadas x, y, z. Pero ρ depende de x', y', z' y el volumen también porque sería de x', de y', de z'. Es decir que para este gradiente que está actuando sobre 1 sobre R, esto es una constante. Y eso me permite sacar ese gradiente afuera y aplicárselo a esta integral. Rho prima dB' sobre 4pi epsilon 0 R. 1 sobre R. Ahí está el 1 sobre R. Gradiente de 1 sobre R. Mira, aquí está 1 sobre R. O sea que esto está multiplicando 1 sobre R, pero en realidad como una constante porque él actúa sobre X, Y, Z, no sobre X', Y', Z'. Y así las cosas, comparando eso con la expresión de arriba, pues phi será esto. Es decir, que potencial, hemos encontrado la expresión para el potencial eléctrico. Potencial eléctrico va a ser
La integral sobre el volumen de ρ' de B' sobre 4 pi epsilon 0 R. Y a esto era que queríamos llegar. Con esto finalizamos este espacio. Pero todavía sí. Espero les sirva de algo. Este es el potencial eléctrico. Distribución de carga conocida. Si no conoce la distribución de carga, pues, debe haber otras. No es este el camino. De pronto puedes conocer el campo E y simplemente es calcular el gradiente. Listo. Potencial eléctrico a partir de una distribución de carga conocida. Bueno, eso era todo. Espero les sirva de algo. Aquí termina mi grabación.